Soñar con lobos conecta directamente con los instintos más antiguos del ser humano. El lobo no es solo un animal dentro del sueño, es un arquetipo ancestral que representa la dualidad entre lo salvaje y lo consciente, entre la libertad y la pertenencia, entre la soledad y la comunidad. Cuando aparece en el mundo onírico, suele hacerlo para señalar un proceso interno que está ocurriendo a nivel emocional, espiritual o psicológico. El lobo simboliza la intuición profunda, esa voz interna que no se rige por la lógica sino por la percepción instintiva. Soñar con lobos puede ser una señal de que necesitas confiar más en tus sensaciones, en aquello que sientes sin poder explicarlo del todo. A menudo, estos sueños aparecen cuando la mente racional ya no basta para tomar decisiones y es necesario escuchar al instinto. También representa la dualidad del ser humano, la parte civilizada y la parte salvaje. El lobo no es completamente feroz ni completamente dócil, se mueve entre ambos extremos con equilibrio. Por eso, su presencia en los sueños suele indicar un proceso de integración personal, donde aceptas tanto tus luces como tus sombras. No se trata de eliminar lo que incomoda, sino de comprenderlo y darle un lugar dentro de ti. Desde una perspectiva espiritual, el lobo es visto como un guía. No impone, no obliga, simplemente acompaña. Aparece cuando el soñador está atravesando una transición importante, un cambio de conciencia o un despertar interior. Su figura invita a caminar con valentía, incluso cuando el camino es incierto o solitario. El simbolismo del lobo también está profundamente ligado a la libertad. Soñar con él puede indicar un deseo inconsciente de romper ataduras, de salir de estructuras que limitan la expresión auténtica del ser. Puede tratarse de normas sociales, relaciones restrictivas o creencias heredadas que ya no resuenan con tu evolución personal. Asimismo, el lobo representa la lealtad y el sentido de comunidad. En muchos sueños, aparece como reflejo de vínculos importantes, la familia, el grupo cercano o el círculo emocional al que perteneces. Dependiendo de su comportamiento, el sueño puede revelar armonía, tensión o necesidad de redefinir tu lugar dentro de esos vínculos. Soñar con un lobo que te observa fijamente. Soñar con un lobo que te observa fijamente suele despertar una sensación intensa, como si algo invisible intentara comunicarse contigo desde lo más profundo de tu conciencia. La mirada del lobo no es casual ni pasiva, representa una energía que analiza, que espera, que conoce secretos que aún no has descubierto sobre ti mismo. Este sueño suele aparecer cuando estás en un momento de reflexión interna, aunque quizá no seas plenamente consciente de ello. El lobo que observa no ataca ni huye, simplemente permanece atento. Esto puede simbolizar una situación en tu vida que exige cautela, una persona que guarda intenciones ocultas o incluso una parte de tu propia personalidad que permanece vigilante, esperando el momento adecuado para manifestarse. A nivel espiritual, esta mirada puede interpretarse como un llamado a escuchar tu intuición, esa voz interna que a veces ignoras por miedo o distracción. En muchos casos, este sueño aparece cuando te encuentras frente a decisiones importantes. El lobo te invita a detenerte, a observar antes de actuar, a comprender que no todo se revela de inmediato. También puede señalar que alguien cercano te observa con admiración o con envidia, y tu subconsciente intenta alertarte para que mantengas equilibrio y prudencia. Soñar con un lobo atacando. Soñar con un lobo que ataca suele generar angustia, tensión o miedo intenso. Este tipo de sueño representa conflictos internos que buscan salir a la superficie, emociones reprimidas o situaciones que has evitado enfrentar. El ataque simboliza una confrontación inevitable, ya sea contigo mismo o con alguien de tu entorno. El lobo agresivo encarna impulsos primitivos, rabia contenida o heridas emocionales que no han sanado. Tal vez estás soportando una carga emocional mayor de la que aparentas, y el sueño surge como una liberación simbólica de esa presión interna. También puede reflejar la sensación de estar siendo atacado emocionalmente por palabras, juicios o traiciones. Desde una perspectiva espiritual, el ataque del lobo no siempre es negativo. A veces representa una sacudida necesaria para despertar tu fuerza interior. El sueño te confronta con tus miedos para que reconozcas tu capacidad de defenderte, de poner límites y de recuperar tu poder personal. Es una llamada a no huir más de aquello que te intimida. Soñar con un lobo manso o amigable. Soñar con un lobo manso transmite una sensación de calma profunda y conexión. Este tipo de sueño refleja armonía entre tus instintos y tu razón, indicando que has aprendido a convivir con tus emociones más intensas sin dejar que te dominen.
El lobo deja de ser una amenaza y se convierte en un aliado. Este símbolo suele aparecer cuando has atravesado etapas difíciles y has logrado integrar experiencias dolorosas en sabiduría. El lobo amigable representa protección, lealtad y equilibrio emocional. Puede ser señal de que confías más en ti mismo y en tus decisiones, incluso cuando enfrentas incertidumbre. Espiritualmente, este sueño habla de una guía interna que te acompaña. El lobo se convierte en un guardián, recordándote que no estás solo y que posees una fuerza silenciosa capaz de sostenerte en momentos de duda. También puede indicar relaciones sanas, basadas en el respeto y la comprensión mutua. Soñar con una manada de lobos. Soñar con una manada de lobos está profundamente relacionado con la pertenencia, la identidad colectiva y la influencia del entorno. Este sueño puede reflejar tu relación con grupos sociales, familiares o laborales, mostrando cómo te integras o cómo te sientes dentro de ellos. Si la manada se mueve de forma armoniosa, puede indicar apoyo, protección y cooperación. Es una señal de que no estás solo en tu camino y que cuentas con personas que comparten objetivos o valores similares. También puede simbolizar liderazgo, ya sea que lo ejerzas o que alguien cercano lo tenga sobre ti. Por otro lado, si la manada genera miedo o caos, puede representar presión social, miedo al rechazo o la sensación de perder tu individualidad. El sueño te invita a reflexionar sobre cuánto influyen los demás en tus decisiones y si estás siendo fiel a tu esencia o actuando solo para encajar. Soñar con un lobo aullando. Soñar con un lobo aullando suele estar cargado de un simbolismo poderoso, relacionado con la expresión del alma y la necesidad de ser escuchado. El aullido no es un simple sonido, es un llamado profundo que atraviesa la noche y rompe el silencio. En el plano onírico, representa emociones que buscan salir a la superficie, pensamientos que has reprimido o verdades que no te has permitido decir. Este sueño puede surgir cuando te sientes solo emocionalmente, incluso si estás rodeado de personas. El aullido refleja una voz interior que pide atención, comprensión o liberación. Puede ser una señal de que necesitas expresar tus sentimientos con mayor honestidad, sin temor al juicio ajeno. Espiritualmente, el lobo que aúlla simboliza conexión con lo ancestral y con los ciclos naturales de la vida. Puede indicar que estás entrando en una etapa de mayor sensibilidad espiritual, donde tus percepciones se intensifican. También puede representar un llamado del alma para reconectar con tu esencia más auténtica, recordándote que tu voz tiene valor y merece ser escuchada. Soñar con un lobo negro. Soñar con un lobo negro suele despertar sensaciones intensas, ya que este color está vinculado con lo desconocido, lo oculto y lo profundo del inconsciente. Este tipo de sueño no debe interpretarse únicamente como algo negativo, sino como una invitación a explorar aspectos de ti que has evitado o reprimido. El lobo negro representa miedos internos, pensamientos ocultos o emociones que aún no comprendes del todo. Puede aparecer en momentos de transformación, cuando viejas estructuras internas comienzan a derrumbarse para dar paso a una nueva versión de ti. Aunque el proceso pueda generar inquietud, también anuncia crecimiento y madurez emocional. Desde una visión espiritual, este sueño sugiere que estás atravesando una etapa de sombra necesaria. No para perderte, sino para encontrarte. El lobo negro actúa como un guardián de los misterios internos, recordándote que enfrentar la oscuridad también es una forma de sanar y de fortalecerte. Soñar con un lobo blanco. Soñar con un lobo blanco es una experiencia profundamente simbólica y espiritual. Este sueño suele asociarse con pureza, protección y guía interior. El color blanco representa claridad, verdad y elevación espiritual, mientras que el lobo aporta sabiduría ancestral y fortaleza emocional. Este tipo de sueño aparece cuando estás en un proceso de sanación o cuando necesitas confiar más en tu intuición. El lobo blanco actúa como un protector silencioso, recordándote que no estás solo en tu camino, incluso si no siempre puedes ver las señales con claridad. También puede simbolizar equilibrio entre lo instintivo y lo espiritual, indicando que has logrado armonizar tus emociones con tu conciencia. El lobo blanco no impone, acompaña. Te invita a avanzar con fe, a escuchar tu voz interior y a seguir el camino que resuena con tu verdad más profunda. Soñar que te conviertes en lobo. Soñar que te transformas en lobo es una de las experiencias oníricas más poderosas y reveladoras. Este sueño habla de una transformación interna profunda, de un despertar de tu fuerza personal y de la aceptación de tu naturaleza más auténtica. Representa el momento en que dejas de reprimir quién eres realmente.
Convertirte en lobo simboliza libertad, instinto y conexión con tu esencia salvaje. Puede indicar que estás recuperando tu poder personal, tu independencia y tu capacidad de tomar decisiones sin depender de la aprobación externa. Este sueño suele aparecer cuando estás listo para asumir tu verdadera identidad, incluso si eso implica romper con viejas estructuras. A nivel espiritual, esta transformación representa un renacimiento. Ya no observas desde fuera, ahora eres parte del instinto, de la fuerza y de la sabiduría ancestral. El sueño te invita a confiar en ti, a honrar tus emociones y a caminar con seguridad hacia una versión más auténtica de tu ser. Soñar con un lobo herido. Soñar con un lobo herido suele reflejar una parte interna que ha sido lastimada, pero que aún conserva su fuerza esencial. Este sueño habla de heridas emocionales que no siempre se muestran al mundo, pero que siguen presentes en lo más profundo del ser. El lobo, símbolo de fortaleza y autonomía, aparece vulnerable, indicando que incluso aquello que parece fuerte también puede sufrir. Este sueño suele manifestarse cuando has pasado por decepciones, traiciones o pérdidas que dejaron marcas emocionales. El lobo herido no representa debilidad, sino un proceso de sanación que aún no ha concluido. Es una invitación a reconocer tu dolor sin negarlo, a observar tus heridas sin juicio y permitirte sanar a tu propio ritmo. En un nivel más espiritual, el lobo herido puede simbolizar una sabiduría adquirida a través del sufrimiento. Las experiencias difíciles han dejado cicatrices, pero también han fortalecido tu conciencia. Este sueño te recuerda que incluso en la fragilidad existe dignidad y que sanar no significa olvidar, sino integrar lo vivido con compasión. Soñar con un lobo persiguiéndote. Soñar con un lobo que te persigue suele estar relacionado con miedos internos que intentas evitar. No se trata de un peligro externo, sino de emociones, decisiones o responsabilidades que prefieres no enfrentar. El lobo representa aquello que corre detrás de ti, no para destruirte, sino para obligarte a mirar lo que has estado postergando. La persecución refleja ansiedad, presión o una sensación de urgencia. Puede que estés huyendo de una verdad incómoda o de una etapa de cambio que sabes inevitable. Mientras corres, el sueño muestra la lucha entre el deseo de escapar y la necesidad de enfrentar lo que te persigue. Espiritualmente, este sueño indica que cuanto más huyes, más fuerza adquiere aquello que evitas. El lobo no busca hacerte daño, sino confrontarte con tu propio poder. Al detenerte y mirarlo de frente, el miedo comienza a transformarse en comprensión y la persecución pierde su intensidad. Soñar con alimentar a un lobo. Soñar con alimentar a un lobo es una imagen profundamente simbólica. Representa la relación que mantienes con tus impulsos, deseos y emociones más primitivas. Al ofrecer alimento, estás reconociendo y aceptando una parte de ti que antes quizá reprimías o juzgabas. Este sueño sugiere que estás fortaleciendo aspectos internos que requieren atención consciente. Puede tratarse de tu intuición, tu ambición, tu deseo de libertad o incluso tu capacidad de defenderte. Alimentar al lobo no es un acto de peligro, sino de integración, donde reconoces que tus instintos también forman parte de tu equilibrio. Desde una mirada espiritual, este sueño habla de reconciliación interior. El lobo deja de ser una amenaza para convertirse en aliado. Alimentarlo simboliza el acto de escucharte, de atender tus necesidades emocionales y de nutrir tu autenticidad sin culpa ni miedo. Soñar con un lobo muerto. Soñar con un lobo muerto suele generar emociones intensas, pero su significado no es necesariamente negativo. Este sueño simboliza el cierre de una etapa importante, el final de una lucha interna o la superación de un miedo que durante mucho tiempo tuvo poder sobre ti. El lobo muerto representa una transformación profunda. Algo dentro de ti ha cambiado para siempre. Puede ser la pérdida de una vieja identidad, de una forma de pensar o de una defensa emocional que ya no necesitas. Aunque el cambio pueda sentirse doloroso, también trae liberación y claridad. En un plano más simbólico, este sueño indica que has vencido una parte de tu sombra. Ya no te domina aquello que antes te intimidaba. El silencio que deja el lobo muerto no es vacío, sino espacio para una nueva etapa de crecimiento, donde surge una versión más consciente y fortalecida de ti mismo. Soñar con un lobo encerrado o enjaulado. Soñar con un lobo encerrado o enjaulado refleja una profunda sensación de represión interna.
Este sueño suele manifestarse cuando partes esenciales de tu personalidad están siendo contenidas, silenciadas o limitadas por circunstancias externas o por decisiones propias. El lobo, símbolo de libertad y fuerza instintiva, aparece restringido, lo que indica que algo dentro de ti no puede expresarse con plenitud. Este encierro puede estar relacionado con normas sociales, responsabilidades excesivas o vínculos que te obligan a actuar de una forma que no representa tu verdadera esencia. El lobo observa desde la jaula con una mezcla de resignación y fuerza contenida, mostrando que, aunque estés limitado, tu esencia sigue viva y esperando ser liberada. A nivel emocional, este sueño suele surgir cuando te adaptas demasiado a las expectativas ajenas, sacrificando deseos personales. Espiritualmente, es una llamada a reconectar con tu libertad interior, a cuestionar qué te retiene y qué temes perder si decides romper esas barreras. El lobo encerrado no es débil, es poder contenido que busca una salida consciente. Soñar con un lobo que protege a sus crías. Soñar con un lobo protegiendo a sus crías simboliza instinto, responsabilidad y amor incondicional. Este sueño refleja una fuerte energía protectora que puede manifestarse hacia personas cercanas, proyectos importantes o incluso hacia una parte vulnerable de ti mismo que necesita cuidado y atención. El lobo se muestra firme, alerta y dispuesto a defender lo que ama, lo que indica un profundo sentido de compromiso emocional. Este sueño suele aparecer cuando estás asumiendo un rol de guía, protector o apoyo para otros, o cuando sientes la necesidad de establecer límites claros para resguardar lo que consideras valioso. En un plano espiritual, esta imagen habla de madurez emocional y conexión con la sabiduría instintiva. Proteger no implica controlar, sino comprender cuándo actuar y cuándo permitir que el otro crezca por sí mismo. El lobo enseña equilibrio entre fuerza y ternura, recordándote que cuidar también es un acto de valentía. Soñar con muchos lobos rodeándote sin atacarte. Soñar con varios lobos rodeándote sin mostrar agresión es una experiencia cargada de tensión silenciosa. Este sueño suele representar la sensación de estar bajo observación, evaluado o juzgado por tu entorno. Aunque no haya ataque, la presencia constante genera una atmósfera de expectativa y presión. Este escenario puede reflejar situaciones sociales, laborales o familiares donde sientes que todos miran tus decisiones, esperando que actúes de cierta manera. Los lobos simbolizan miradas externas, opiniones y juicios que influyen en tu comportamiento, incluso cuando nadie dice nada directamente. A nivel más profundo, este sueño invita a reflexionar sobre tu relación con la aprobación ajena. La ausencia de ataque indica que el peligro no es real, sino percibido. Los lobos no te dañan, solo observan. Esto sugiere que gran parte del temor nace de la inseguridad interna y no de una amenaza concreta. Espiritualmente, este sueño enseña a mantener la calma y la autenticidad aún bajo presión. Los lobos te rodean, pero no te dominan. La lección es permanecer fiel a ti mismo, reconocer tu valor y avanzar con firmeza, incluso cuando sientes que todos los ojos están puestos sobre ti. Si este mensaje resonó contigo, si alguna de estas imágenes tocó algo dentro de tu corazón o te ayudó a comprender mejor tus sueños, te invito a apoyar este espacio. Dale me gusta para que más personas puedan encontrar estas interpretaciones y conectar con su mundo interior. Suscríbete al canal para seguir explorando juntos el lenguaje de los sueños, los símbolos del alma y los mensajes que el inconsciente nos revela cada noche. Aquí, cada sueño es una puerta, y cada suscripción, un paso más en este viaje de autoconocimiento. Gracias por estar aquí, por escuchar con el corazón y por permitir que el mundo onírico siga hablándonos.